Ahí está. Bueno, vamos a arrancar la clase. Tenemos doble clase teórico-práctica, taller preparcialito. Así que los límites van a ser difusos y vamos a tratar de hacer muchos ejercicios en preparación del parcialito que está por venir. Voy a presentar una pestaña. Esta. Ahí está. Tenemos acá una página, se llama Grafo Online, es una página rusa aparentemente, la puse en español. Lo que permite es visualizar grafos, agregar vértices, agregar aristas, está buena. Y también dice, bueno, puedes correr algoritmos acá, así que dentro de todo esto puede llegar a ser una gran ayuda para visualizar cosas. No, mira que cualquier algoritmo, haber encontrado un ciclo. El grafo no tiene ciclo euleriano. Bien hecho, me gusta. Encontrar un camino un ciclo hamiltoniano. Y mira, está recorriendo todas las aristas, pasando por cada arista una sola vez. Encima te lo deja ahí, está buenísimo. Bien, bueno, ya está, ¿no? Ahí está. Bueno, me sirve. Perfecto. Bien, arranquemos siendo un ejercicio de árbol de tendido mínimo, ¿sí? Entonces, típicamente, si queremos que les toque un ejercicio fácil en el parcialito, un ejercicio posible va a ser, eh, dado el grafo, dado así, ¿sí? Le podemos llegar a dar, no sé, una matriz de adyacencia, una matriz de incidencia, una lista de listas, un grafo dibujado, ¿sí? Dado el siguiente grafo, eh, encontrar el árbol del tendido mínimo y ponerle algún tema le tocará prim y otro tema le tocará Kruskal, ¿sí? Esa es como un ejercicio típico. Y entonces, vamos acá, digamos, acá tiro un grafo, ¿sí? Si tuvieran el grafo representado como una matriz, tendrían que hacer el pasaje de la matriz hacia el grafo, así que eso es algo que deben saber, ¿sí? ¿Sí? Agarrar una matriz de adyacencia, una matriz de incidencia y pasarlo al grafo, ¿sí? La parte de listas no sería una complicación porque está ahí dibujado, así que es más difícil. Y tenemos el grafo y decimos, bueno, vamos a sacar lo que es el árbol de tendido mínimo de este grafo usando alguno de los algoritmos que estuvimos viendo en clase. Entonces, empecemos por Kruskal, ¿sí? Entonces, ¿me pueden decir qué es lo que hace Kruskal, más o menos? Si quieren. No me acuerdo yo. F, ordena aristas por peso, pone todos los vértices en infinito, era. Eso no me suena. Toma las aristas de menor a mayor, obviando las que forman un ciclo. Bueno, más o menos es la descripción que da Iván, es la mejor, sí. Santiago también comenta que ordena las aristas por peso. Pero es verdad, primero que nada vamos a necesitar tener las aristas ordenadas por peso, porque lo que hace el algoritmo es siempre tratar de incluir las aristas de menor peso, ¿sí? Y la otra cosa que hace, que le comenta Iván, es que de alguna manera evita que se formen ciclos, ¿sí? Entonces, la idea del algoritmo es, si yo solamente meto las aristas de menor peso, ¿sí? Y a su vez evito generar ciclos, en el momento en que ese árbol que yo estoy construyendo cubra, ¿sí? Haga tendido de todo el grafo, entonces en ese momento voy a tener un árbol de tendido mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Estoy tomando siempre las aristas de menor peso, ¿sí? Nunca voy a usar una arista de mayor peso si eso es evitable, y además estoy evitando formar ciclos porque de alguna manera, por cada arista que tomo, me aseguro de que esa arista no esté generando un ciclo eh, en ese árbol que estoy construyendo, ¿sí? Ya saben que los árboles no tienen ciclos, así que si yo evito generar ciclos, voy a estar construyendo un árbol, y si yo logro que ese árbol tenga conexión con todos los vértices, ese árbol va a ser tendido. Y si además
siempre elijo las aristas de menor a mayor, ese árbol va a ser tendido mínimo. Ok. Santiago dice, si están en distintas componentes conexas, las une. Puede ser. Bueno, en principio es indistinto, ¿no? Si hay componentes conexas, la idea es que nuestro árbol cubra la, todo el grafo, todos los vértices. Ahora, ¿qué va a pasar? Si el grafo no es conexo, en vez de tener un árbol de tendido mínimo, voy a tener un bosque de tendido mínimo, ¿no? Porque van a ser varios árboles de tendido mínimo. En general, ponemos la restricción de que de que el grafo de por sí sea conexo, así el árbol de tendido mínimo es un árbol y no nos ponemos a hablar de bosques de tendido mínimo. ¿Está bien? No es raro que, o sea, para los problemas en los que se aplica árboles de tendido mínimo, se supone que nuestra red está conexa, ¿sí? Y si no, podemos decir, hacemos un árbol de tendido mínimo en esta componente conexa y otro árbol de tendido mínimo en esta otra componente conexa. Pero bueno, vamos a hacer una sola componente conexa para cuando pongamos un ejercicio de árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿de qué forma haríamos lo que sería el seguimiento del algoritmo? ¿Sí? Yo acá obviamente puedo dibujar grafos. Uy, ya. Oh, ahí está. Puedo dibujar grafos, pero no puedo dibujar cualquier cosa. Así que, supongamos, vamos a hacer algunas cositas, por ejemplo. ¿Qué pasa? A ver, agregar vértice. Ahí está, deshacer, perfecto. Ok, bueno, ahí está. Entonces, si ustedes estuvieran haciendo este seguimiento en una hojita, tendría mayor libertad de escribir. Y por ejemplo, en Cruzcal, ¿qué es lo que se asegurarían de poner? Por ejemplo, es en qué orden les quedó el ordenamiento de las aristas, ¿sí? Si dicen paso 1 de Cruzcal es ordenar las aristas de menor a mayor, por acá dibujaríamos, por acá a la derecha, dibujaríamos las aristas de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplito ahí. Por ejemplo, si asumamos que 10 y 11 representan las aristas 0 y 1, perdón, los vértices 0 y 1, podríamos decir que la arista de peso 1, que está acá entre 0 y 1, es la que me quedó de menor peso, ¿sí? Así como la arista entre 3 y 4. A ver, vamos a tirar esto por acá. Ya fue. Ahí está. Entre 3 y 4 me quedó que también tiene peso 1 y quedó en segunda posición, ¿sí? Y acá todo encolumnado, ¿sí? Encolumnado, no sé si me ven, les va a quedar en orden todas las aristas que quedaron, ¿sí? La que tiene valor 1 entre 0 y 1, la que tiene valor 1 entre 3 y 4, la que tiene valor 2, por ejemplo, entre 2 y 4, y después la que tiene valor 2 entre 5 y 6, y después la que tiene valor 3 entre 6 y 7, y así, ¿sí? Pero en un lugar de la hojita dibujan eh, la tablita de en qué orden quedaron los elementos, ¿sí? Eso me parece que es fundamental para Kruscal. Ahora, luego lo que van a hacer es desencolar, ¿sí? Pueden hacerle un trazo de tachar esa cosa, o decir, desencolo en primer lugar la primera arista, que sería esta, ¿sí? Y por otro lado, fundamental para Kruscal es hablar de lo que es la estructura de Union Find, ¿sí? Entonces, de nuevo, ustedes van a poder tener acá cositas tipo armando arbolitos y dicen, bueno, eh, el arbolito, voy a tirar un ejemplito así, el arbolito, olvídense de los números que dicen acá, pero yo digo, el arbolito, eh, este se me generó cuando uní el 0 y el 1, ¿sí? En, eh, que es la primera arista que estaba en mi listado de aristas, ¿sí? Entonces yo digo, agarro la primera lista del listado de aristas, uno, ese par de vértices, ¿sí? Y acá construyo el arbolito que representa que que el vértice 0 y el vértice 1 ahora están dentro del mismo arbolito, ¿sí? Paso lo que es el Union Find.
El union find tiene dos operaciones, unión y encontrar, ¿sí? El find es encontrar. Cuando yo hago encontrar de dos vértices, puede pasar que estén en el mismo arbolito, entonces encontramos que están en el mismo arbolito, o encontramos que están en arbolitos diferentes, ¿sí? Lo que vamos a hacer antes de unirlos es preguntar si están en el mismo arbolito. Entonces, antes de que yo empiece el algoritmo, ¿qué va a pasar? ¿El 0 y el 1 están en el mismo arbolito? No, no van a estar en el mismo arbolito. El 0 va a estar en el arbolito 0 y el 1 va a estar en el arbolito 1. Entonces ahí los unimos, ¿sí? A partir de ese momento, ¿qué va a pasar? Cuando yo busque el 0 y busque el 1, van a estar en el mismo arbolito. Supongamos que ese arbolito se llama 10. Entonces busco el 0, están en el arbolito 10, y busco el 1, están en el arbolito 10 también, significa que los dos están en el mismo arbolito. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer esto. Entonces, es fundamental dibujar los arbolitos para que se entienda que ustedes están haciendo la operación de find para ver si están en el mismo arbolito los vértices diferentes, y después, si no están en el mismo arbolito, lo unen haciendo la operación de union de esa estructura union find. ¿Ok? Bueno, entonces, la primera arista era esta, ¿sí? Es parte de nuestro árbol de tendido mínimo. ¿Cuál es la siguiente arista que va a salir? En la página de la materia, un visualizador de esto, no sé si le sirve a ese. Puede ser, pero tendría que empezar a mostrar más de una página y sería un tema. Voy a buscar Visual Go. Visual Go. Ah, está muy bueno. Changos. Ok, buenísimo. Bien. Ok, entonces me decían 3 y 4 es la siguiente arista. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros decimos, bueno, sale la arista 3 y 4. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos fijamos si hacemos un find de 3 y un find de 4. Como 3 y 4 nunca fueron unidos con nada, entonces van a estar en árboles diferentes, con lo cual los vamos a unir en ese momento, ¿sí? Entonces ahí vamos a la hojita y dibujamos un arbolito ahora que incluye el 3 y el 4 que están juntos, ¿sí? Y a partir de ese momento, si yo busco 3 y busco el 4, deberían devolver la misma estructura de union, ¿sí? Exacto, claro, el otro está bueno por ahí para Union Find, pero este está bueno para grafos. Así que están ahí peleándose. ¿Cuál es la siguiente arista que podría salir? Dijimos, la que está entre el 4 y el 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Eh, la de el 4, si bien está unido con el 3, ese árbol del Union Find solamente tiene el 3 y el 4, es decir, va a devolver, por ejemplo, que se llama 3 ese árbol, ¿sí? Y el árbol Union Find del 2 se llama 2. Esos son diferentes, con lo cual el 4 y el 2 están en distintos árboles Union Find, con lo cual podemos usar esta arista como parte del árbol de tendido mínimo y ahora unimos todas estas aristas en el mismo árbol estructura de Union Find, ¿sí? Entonces usamos la arista y ahora todo este segmento eh, es parte del mismo árbol, ¿sí? ¿Qué pasaría? Supongamos que la siguiente arista para salir con valor 2 está entre 1 y 2, ¿sí? Supongamos que esta es la siguiente arista, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El 1 está en el árbol Union Find de 0 y 1, ¿sí? Está por ese lado. Y el 2 está por este otro lado, ¿sí? En otro árbol. Con lo cual, se uniría, ¿sí? Y ahora supongamos de nuevo que la siguiente arista a salir es la que está entre 0 y 3, ¿sí? Ahora, cuando busquemos el 0, va a ser parte de este árbol Union Find que suponen que tiene algún nombre, supongo que se llama 0. Y el 3 también está en ese mismo árbol Union Find que también se va a llamar 0. Entonces, el hecho de que el 0 y el 3 estén en el mismo árbol Union Find, ¿qué es lo que nos indica? Que si yo agregara esta arista, estaría agregando un vértice. Esto es un ciclo, perdón. ¿Sí? Si yo agregara esta arista, estaría agregando un ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el algoritmo de Kruskal? Si al buscar por Union Find encontrás que ambos vértices están
en el mismo árbol, no los unas porque estaría generando un ciclo, ¿sí? Entonces, la forma que tiene Kruskal de evitar generar ciclos es esa estructura Union Find, sí que es bastante veloz para lo que hace y nos ayuda a evitar que se generen estos ciclos, ¿ok? Quitando la rama de las suposiciones, nosotros estamos acá, donde agregaríamos la lista del 2, entonces de nuevo vamos a la hojita, unimos el 5 con el 6 en el mismo arbolito de Union Find. La siguiente, ay, qué capo. Esto ya estaba, ahí está. Bien, la siguiente arista que se agregaría sería la del 3. De nuevo, el 6 y el 7 no están conectados aún, así que se agregan, ¿sí? La siguiente arista, ¿qué valor tiene? De menor a mayor tiene el valor de 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos esta, la del 1 y el 2, de nuevo, el 1 está por un lado, el 2 está por el otro, se pueden unir, se unen, se usa la arista, ¿sí? Y la siguiente arista que se usa también tiene valor 5, que podría ser cualquiera de estas dos. Entonces supongamos que es esta, ¿sí? Y, bueno, como decíamos, el 2 está por un lado en el Union Find, el 7 está por otro lado, se puede usar esta arista, se unen, ¿sí? Y ahí podríamos detectar que, por ejemplo, la cantidad de aristas que usamos es uno menos que la cantidad de vértices que hay en el grafo, entonces eso ya genera un árbol de tendido mínimo, o podríamos detectar que eh, ya visitamos todos los vértices, así que no hace falta seguir iterando. O si no nos damos cuenta, seguimos iterando. De hecho, dijeron que en 4, claro, ahí está. El hecho de no haber visto el 4 es un problema, ¿sí? Vamos a echar para atrás todos los 5. Ahí está. Vamos acá, al 4. Vamos a observar. Ahí está. ¿El cuatro genera un ciclo? No, porque el 0 está por un lado y el 3 está por otro lado, ¿sí? Olvídense de este 5 porque obviamente lo dibujé sin querer, porque me equivoqué, no vi el 4, ¿sí? Entonces, como el 0 está por un lado en el Union Find y el 3 está por otro lado, se unen, ¿sí? Y usamos esa arista. Lo que sí pasaría después, que estaban comentando, es que cuando yo agarro este 5 que está entre el 1 y el 2, ahí, como el ejemplo del que estábamos hablando, el 1 está en el mismo conjunto que el 2. Entonces, esta arista no la podemos agregar. Pucha, che. Habrá mejor forma de hacer esto. Más que no equivocarse. Ahí está. Esta arista, que une el 1 y el 2, no podemos agregarla porque sería generar un ciclo, ¿sí? El elemento de pertenencia al conjunto no se agrega al árbol, me parece, ¿sí? Exactamente. Si los elementos están en el mismo conjunto, no se agrega esa arista porque sería generar un ciclo, ¿sí? Es como decía Santiago, nos salteamos el 4 y recién el 5 es el que generaría el ciclo, que es lo que les mostraba recién. Ok. Decíamos, tratamos de agregar este 5, genera un ciclo, no lo agregamos, vamos con otro 5, por ejemplo, este 3 ya estaba dibujadito, ahí está. Vamos con otro 5, por ejemplo el 2 está por un lado en el árbol y el 7 está por otro lado, así que podemos agregar este 5 sin problemas, ¿sí? Y ahí, este es el árbol de tendido mínimo correcto, ¿sí? Eh, si sabemos que este es un árbol de tendido mínimo, ¿cómo podemos estar con total certeza saber que este otro no es un árbol de tendido mínimo? ¿Sí? Ahora fue una pregunta rara, ¿sí? Pero dijimos, bueno, este es un... ¿Qué aprieta bien. Ahí está. A ver. Este es un árbol de tendido mínimo. Ahí está. ¿Cómo sabemos con certeza que este no es un árbol de tendido mínimo? ¿Sí? ¿Qué opinan? Olvídate del algoritmo, dijo Martín. Estamos al horno. ¿Qué pasó? Porque vamos desencolando las aristas ordenadas de menor a mayor. Sí, 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 pero ahí está. Martín decía, olvídate en el algoritmo en el sentido de que
Digamos, supongamos que otro ejercicio, ¿sí? Le damos un grafo, ¿sí? Y le decimos, este es un árbol de tendido mínimo, ¿ok? Y ahora te digo, ¿por qué, te pregunto, por qué este no es un árbol de tendido mínimo? ¿Sí? Digamos, es una pregunta. Te doy un grafo, dos árboles, y te digo, ¿este es un árbol de tendido mínimo, sí o no? Y el otro te digo, ¿este también es? ¿Por qué? Felipe dice, porque hay una arista de menor peso. Porque puedes usar la lista del peso 4 y sacarla de peso 5. Sí, digamos, eh, si observás bien, podés decir, che, no, podrías sacar esta lista de peso 5 y agregar esta lista de peso 4, ¿sí? Ahora, supongamos que soy una mala persona y te doy un grafo con 150 vértices, ¿no? Entonces, vas a tardar un ratito en buscar si es verdad que existe alguna otra arista que deberías reemplazar, ¿sí? Fácil, fácil, ¿eh? ¿Por qué un árbol es y el otro no? A ver qué opinan. O sea, es verdad lo que decís, Iván, si uso una arista de menor peso y los dos son árboles, sigue funcionando. Lo que pasa es que si yo empiezo a incrementar la cantidad de vértices, detectar ese caso va a ser crecientemente más difícil, ¿sí? Yo creo que es igual, pero el otro es más mínimo, ¿sí? Dice Leonel. Ojo, eso no es verdad. Ahora, dice Santiago, capaz no es el tendido mínimo si hay un caso con aristas de menor peso. ¿Hay una arista de menor peso en la misma componente? No sé si va por ahí. Por la suma del peso de todas las aristas, encontré un árbol con suma total menor. Ahí está. Es exactamente lo que dice Martín, ¿sí? Si nosotros tenemos un árbol de tendido mínimo, la suma de los pesos es mínima, ¿sí? Entonces yo les digo que este es un árbol de tendido mínimo. La suma de los pesos de este árbol es, a ver si no me equivoco, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es 18. Ahora, si yo les digo que este otro árbol también es de tendido mínimo, es mentira. ¿Por qué? Porque la suma de los pesos en este otro árbol es de 19. Entonces automáticamente me dicen, imposible. Si existe un árbol de tendido mínimo que es de 18, cualquier árbol de tendido que tenga un peso mayor a 18 no es mínimo. ¿Está bien? Entonces, el árbol de tendido mínimo tiene peso 18 y ese árbol de tendido que yo les tiré por ahí, que tiene peso 19, no es de tendido mínimo. ¿Ok? Entonces, quiero retomar un poco las preguntas que salieron antes. Eh, Iván, porque puedes usar la arista de peso 4 y sacarla de peso 5, eso es verdad, pero es mucho más fácil sumar todos los pesos que hay en el árbol, ¿sí? Eso se puede hacer con un algoritmo fácil, sumar todas las aristas que se están usando en ese árbol, y si los mínimos no coinciden, entonces no es un árbol de tendido mínimo. Lo que decía Lionel, yo creo que es igual, pero el otro es más mínimo, ¿sí? Y eso no, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los árboles de tendido mínimo tienen el mismo peso, y ese peso es el mínimo, ¿sí? No existe más mínimo o menos mínimo, ¿sí? El minimismo es binario, ¿sí? O es el mínimo o no lo es, ¿está bien? Me parece muy importante repasar estos comentarios para que se entienda a dónde iba, ¿sí? No es que un árbol pueda ser más mínimo que otro, sino que tenemos el mínimo o los mínimos y después están los demás, los otros tendidos que no son mínimos. ¿Está bien? Eh, un grafo puede tener más de un árbol de tendido mínimo y todos esos árboles de tendido mínimo tienen el mismo valor de peso, ¿sí? Es decir, cualquiera de esos en principio servirían para hacer lo que queremos hacer, que es el tendido mínimo. ¿Ok? Bien. Otra de las cosas que se suelen preguntar es si los árboles de tendido mínimo son únicos o cómo puede ser que haya más de un árbol de tendido mínimo para el mismo grafo, ¿sí? Entonces, primero, ¿por qué no necesariamente son únicos los árboles de tendido mínimo? Porque puede llegar a pasar que un grafo tenga dos árboles de tendido que tengan el mismo peso, ¿sí? ¿Y cómo pasa eso? Bueno, eso pasa cuando existen
varias aristas en el que se podrían llegar a usar la misma arista, perdón, vamos acá, ¿sí? Ahí está. Este es el árbol de tendido mínimo que encontramos. Ahora, si por alguna razón en nuestro ordenamiento esto daba distinto y las aristas nos llevaban en otro orden, perfectamente era posible que en vez de visitar primero la arista que va del 2 al 7, primero hayamos visitado la arista que va del 4 al 6, ¿sí? Que también tiene valor 5. Entonces, ya de por sí este grafo tiene dos árboles de tendido mínimo. ¿Por qué? Porque podría usar esta arista de 4 a 6 o usar esta arista de 2 a 7, ¿sí? Y eso, ya ahí el toque tenemos un grafo que tiene dos árboles de tendido mínimo y si hacen las sumas, los dos tienen la sumatoria del peso que es igual, ¿sí? ¿Y cómo se dio este fenómeno? Fue porque teníamos la opción de elegir dos aristas al mismo tiempo, ¿sí? Que tienen el mismo peso, pero que dependiendo de sale una o sale la otra, genera dos árboles diferentes, ¿sí? ¿Bien? Por ejemplo, ahí si el 5 fuera un 4. Lo mismo, si este 5 fuera un 4, podría usarse esta arista o podría usarse esta otra arista, ¿sí? Pero bueno, muchas suposiciones en el aire complican. Ok. Bueno, algo más de Kruskal, si no pasamos a Prim. Son las 6. Mati está por ahí, te dejo el mensaje de que ahora hago Prim, hago unas preguntitas teóricas así ¿cómo se dice? De árboles de tendido y si querés pasamos a tu sección. Dale, dale. Bueno, pasamos a Prim entonces. Vamos a deseleccionar esto. ¿Y qué tenemos? En Prim, ¿sí? ¿Qué es lo mismo? Bueno, avancemos un poquito más rápido. Prim, ¿qué es lo que hace? Empieza de algún vértice, ¿sí? Y a partir de las aristas que va descubriendo de ese vértice y los siguientes vértices que encuentre, lo que va a hacer es trazar nuevas aristas a nuevos vértices que aún no haya visitado, ¿sí? La forma en la que evita crear ciclos es evitando volver a unir aristas que ya visitó, ¿sí? ¿Por qué? Crear un nuevo camino hacia una arista que ya está visitada es un segundo camino, una segunda forma de llegar a una arista que ya existe y a eso se le llama ciclo, ¿sí? El hecho de que haya dos caminos simples diferentes para llegar a la misma arista entre un par de aristas, eso es un ciclo. Entonces, evita formar ciclos, evitando trazar aristas hacia vértices que ya haya visitado, ¿sí? Y todo el tiempo están manteniendo esa lista de visitados para que esté actualizada, obviamente. Bueno, ¿y cómo logra que sea mínimo? Bueno, trata de usar siempre las aristas de menor valor de las que conozca, ¿sí? Y para eso utiliza una estructura de heap. Entonces, cuando ustedes están haciendo parcelito, el heap, no hace falta que lo dibujen como un heap, puede ser una bolsa, ¿sí? Pero agarran, hacen un circulito por algún lado y dicen, acá meto las cosas del heap. Entonces, no importa que ahí hagan el dibujo ni del arreglo del heap, ni del árbol del heap, eso no hace falta. Pero sí, tener en cuenta que el heap existe, dibujarlo y tener en claro cuáles son los elementos que están dentro del heap, ¿sí? Por ejemplo, empezamos este algoritmo por cualquier vértice, como por ejemplo este, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a agregar al heap? Son todas las aristas que sean adyacentes a este 7, ¿sí? Entonces se agregaría esta arista que tiene peso 5 y esta arista de peso 3 se agregan al heap, ¿sí? Entonces en el heap están la de peso 5 y la de peso 3. ¿Qué es lo que se hace para avanzar? Desencolar del heap. El heap debería ser de mínimos, justamente, para que siempre me dé la arista de menor valor que me permita construir el árbol de tendido mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Ahora que están estas dos aristas en el heap, la operación de desencolar, yo quiero que me dé
la de menor peso. Entonces, vamos acá ya empezando a dibujar lo que sería el árbol de tendido mínimo. Cuando yo desencolo el 3, lo que estoy haciendo es unir a mi árbol de tendido mínimo esa arista de peso 3. Con lo cual descubrimos el vértice de valor 6, ¿sí? Y ese vértice de nombre 6, ¿sí? Perdón. Ese vértice de nombre 6 lo que permite ahora es descubrir nuevas aristas, ¿sí? La arista de valor 5 que está por acá y la arista de valor 2 que está por acá. Las agregamos al heap. Entonces, ¿qué hay en el heap? Una arista de valor 5, una lista de valor otros también 5 y una arista de valor 2, ¿sí? Entonces, ahora que en el heap están esos elementos, cuando desencolo del heap, va a salir la arista de valor 2, ¿sí? Y algo importante que se me cruzó ahora con respecto a lo que son los parcialitos, y es que desafortunadamente no pueden entregar videos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes sacan una foto de la hoja, nosotros no sabemos en qué orden fueron tachando cosas, por ejemplo, del heap, ¿no? Entonces, si hacen un solo heap, que es una sola bolsita, y escriben todos los elementos ahí, y después lo van tachando, al no poder entregar un video, nosotros no sabemos en qué orden fueron tachando, ¿sí? Ustedes sí pueden ver en qué orden estoy agregando las cosas al heap y en qué orden estoy desencolándolas, porque se los digo en formato de video, ¿sí? Cuando ustedes lo hagan, como no pueden entregar un video, van a tener o que dibujar varias veces el heap para ver cómo va cambiando, o eh, tampoco pueden entregar aves. O van a tener que escribir, bueno, desencolo la arista de valor 2 porque es la que tiene menor valor en el heap, ¿sí? Y después cuando desencolen una arista que tiene valor 5, por ejemplo, que hay empate, van a decir desencolo esta porque en el empate puede salir cualquiera, ¿ok? Pero eso, o lo escriben o lo dibujan, pero si no hacen ninguna de las dos y no pueden enviar audios, no, no vamos a saber, ¿sí? Entonces, para todos los casos, es importante que transmitan en qué orden se están haciendo las cosas en los algoritmos. Que me imagino que es algo que no están escuchando de mí por primera vez. Ok, se desencola ese 2, entonces el 5 queda también como visitado, ¿sí? Y al descubrir este 5, se agrega esta arista valor 7 al heap, ¿sí? Ahora, cuando desencolemos la próxima oportunidad, va a poder salir cualquiera de estas dos aristas de valor 5, ¿sí? Porque tienen el mismo valor, entonces podrían salir cualquiera de las dos, porque es un heap, y el heap lo único que le importa es el peso, ¿sí? La que tiene menor peso sale, las dos tienen el mismo peso, puede salir cualquiera de las dos. Supongamos que sale la que está por acá, eso me va a visitar el 2, ¿sí? Y de nuevo vamos a agregar al heap esta arista que tiene valor 5 y esta arista que tiene valor 2, ¿sí? Cuando desencole, voy a desencolar una arista de valor 2, que es el mínimo del heap. Esa arista de valor 2 me va a descubrir y visitar este vértice 4, ¿sí? Y voy a encolar, ¿sí? ¿Qué voy a encolar? Bueno, podría volver a encolar esta arista, ¿sí? Preferentemente se podría llegar a evitar volver a encolar una arista que ya usamos, pero bueno, si la encolan, yo creo que tampoco pasa nada grave. O sea, después cuando desencolemos sí vamos a tener que revisar cosas, pero bueno, supongamos que encolamos esta de valor 5, la de valor 7 y la de valor 1. Cuando desencolemos, vamos a desencolar la de valor 1, que me permite visitar un nuevo vértice, que es el vértice valor 3, que va a encolar la de 4, que cuando desencolemos va a desencolar la de 4, y vamos a visitar el vértice valor 0, que cuando encolemos va a encolar la de valor 1, que cuando desencolemos va a desencolar y dibujar esa arista valor 1 hacia el vértice valor 1 visitado y podría terminar el algoritmo, ¿sí? Ahora, algunas cuestiones, ¿sí? El algoritmo podría terminar acá porque ya visitamos una cantidad de vértices que es igual a la cantidad de vértices del grafo y dibujamos una cantidad de aristas que es igual a la cantidad de vértices menos 1. Ahora, supongamos que seguimos como para ver eh, algunos de los casos que hacen que yo no tenga que dibujar una nueva arista, ¿sí? Por ejemplo, esta arista valor 1, imagínense que no vale 1, que vale 100, ¿sí? Por decir algo. Ahora, cuando nosotros
olvídense, esa arista vale 100, ¿sí? Está en el heap. Está en el heap la arista que vale 100, una que vale 5, otra que vale 5 y otra que vale 7. ¿Ok? Entonces vamos a desencolar alguna de las que vale 5. Supongamos que desencolamos esta arista, ¿sí? ¿Qué es lo que nos vamos a dar cuenta cuando desencolemos esta arista? Que, supongamos, esta arista es la que va del 6 hacia el 4, ¿sí? Cuando desencolemos esta arista, que va desde el 6 hasta el 4, nos vamos a dar cuenta que el 4 ya fue visitado, ¿sí? Entonces, como el 4 ya fue visitado, no tenemos que agregar esta arista, porque por construcción de prim, de este algoritmo, si nosotros agregamos esta arista hacia un vértice ya visitado, lo que estamos haciendo efectivamente es crear un ciclo, ¿sí? Entonces, justamente como prim, lo que hace es ir marcando los visitados y hacer esto con el heap para evitar crear ciclos. Lo que nos vamos a fijar cuando se colamos una arista es si ambos vértices están visitados, no vamos a agregar esta arista al árbol de tendido mínimo porque crearía un ciclo y dejaría de ser un árbol. Entonces, esta arista no la vamos a agregar y vamos a desencolar alguna otra arista, ¿sí? Cuando desencolemos una arista y se dé esta arista que va del 1 al 2, que también vale 5, nos vamos a fijar, el 1 no está visitado todavía, entonces agregamos esta arista, visitamos el 1 y ahora sí visitamos todo el grafo, ¿sí? Asumiendo que esta arista que vale 1 vale 100. ¿Eh? Ok. Como no vale 100, vale 1, vamos a sacar esto de acá, vamos a poner esto así, y de nuevo acá tenemos el grafo y su árbol de tendido mínimo, ¿sí? Todas las preguntas que hice hace un ratito sobre Kruskal, como las hice sobre grafos genéricos de tendido mínimo, también aplican a cualquier árbol de tendido mínimo, no solamente a aquellos encontrados con primo con Kruskal, ¿sí? Y de nuevo, si encontramos diferentes árboles de tendido mínimo eh, para el mismo grafo, es porque, ¿qué pasó en este caso? En algún momento, en el heap, habían varias aristas con el mismo valor y todas podían ser agregadas al árbol, y en el momento que yo desencolé una, que podría ser una, pero podría ser otra, como tiene el mismo valor, las dos eran útiles, saqué una, justo puse esa, ¿sí? Y me creo un árbol de tendido mínimo usando esa, y de repente que no estaba usando la otra. O al revés, si yo sacaba la otra, por ahí me creaba un árbol de tendido mínimo usando esa otra, y la una, de la que hablaba hace un ratito, originalmente no la llego a usar, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿está bien? Un ejemplo de por qué puede llegar a generarse varios árboles de tendido mínimo, ¿sí? Vamos entonces a dejar de hablar de eso, vamos a hablar de esto, un segundito, y dice, unas par de preguntas teóricas. Dice, al aplicar sobre un grafo el algoritmo Dijkstra, para encontrar caminos mínimos de un vértice B cualquiera, se obtiene un árbol definido por el diccionario de padres que permite reconstruir dichos caminos mínimos, ¿sí? Si nosotros usamos Dijkstra para ir desde un punto A hasta un punto B, desde una arista B hasta una arista W, eso nos va a dar un árbol con un diccionario de padres, ¿sí? Es decir, bueno, desde el vértice B anda al Z, desde el Z anda al Y, desde el Y anda a la Q, y de la Q anda hasta la W, ¿sí? Que es, como se dice, el destino que queríamos llegar. Entonces pregunta, ¿este árbol que genera Dijkstra es siempre de tendido mínimo? Pregunta el ejercicio. ¿Qué opinan? ¿Sí? Corremos Dijkstra para un árbol, ese Dijkstra nos dio caminos mínimos hacia vértices. ¿Es este un árbol de tendido mínimo? Yo creo que sí. Estás muteado ese. Ahí está. No se escucharon cuando dije hagamos lío y terminé haciendo lío.
A ver. Ok. Hemos lío bien. Ahí está. ¿Sí? Respondo más, dice. No porque toma el camino localmente más corto, no necesariamente el que minimiza los pesos totales. Exactamente, ¿no? Respuesta incorrecta. ¿Cómo bardear? Ahí va. Es tal cual, ¿no? Digamos, no necesariamente. Ah, groserías en rusa. No necesariamente eh, esos caminos mínimos que encontró el vértice van a generar un árbol de tendido mínimo. Exactamente. Bueno, dicho eso, entonces, ya que lo sacaron bien, vamos a, de nuevo acá, ¿sí? B. Al obtener el árbol de tendido mínimo en un grafo, se asegura que la suma de los pesos de las aristas sea mínimo, ¿sí? O sea, el árbol de tendido mínimo, esa suma de ese árbol va a ser mínima, ¿ok? Entonces, ¿puedo usar ese árbol de tendido mínimo para encontrar el camino mínimo entre cualquier par de vértices de grafo? ¿Qué opinan? Sí, acá está el grafo. Esto no está bien. Este es el árbol de tendido mínimo. Ahora voy a ir dibujándolo. Esto estaba por acá. Esto se usaba. Y esto también. Ahora, este es el árbol de tendido mínimo. Significa que para cualquier par de vértices yo puedo decir, usá las aristas del árbol tendido mínimo y con eso vas a tener el camino mínimo. Iván dice no, porque tal vez puedes encontrar un camino mínimo por aristas que no están en el árbol de tendido mínimo. Exactamente, ¿sí? Acá hay un ejemplo donde para ir de 1 a 2, lo mejor sería usar esta arista, ¿sí? Pero esa arista no está en el árbol, ¿sí? Así que lo que nos dice este ejercicio B, que es falso, es que vayamos desde 1 hasta 0, desde 0 hasta 3, desde 3 hasta 4 y de 4 hasta 2, ¿sí? Eso tiene una suma de 4, 6, 8, ¿sí? Nos dice, en vez de usar esta lista de valor 5, usate todo este camino de valor 8. Eso obviamente está mal, y esa es la justificación por la cual eh, no es el caso este ejercicio B. Y el ejercicio C dice, si un grafo es no pesado, ¿se puede utilizar el algoritmo Dijkstra para obtener los caminos mínimos en dicho grafo? Y si es de la raíz de la árbol, tampoco se cumple. Bueno, eh, como decía Martín, no existe el concepto de raíz en un árbol de tendido mínimo, pero aún suponiendo de que estás haciendo prim y que justo fue el origen de prim de tu algoritmo, aún así no puedes garantizar que todos los caminos mínimos sirvan, ¿sí? Porque la idea más sencilla es el mejor camino para ir hacia ese lugar, usa justo una arista que habría formado un ciclo en el árbol de tendido mínimo. Entonces, esa arista la necesitamos para hacer el camino mínimo, pero para el tendido mínimo no nos sirve porque formaría un ciclo. Entonces, sin importar cómo generamos nada, en cualquier grafo, si lo construimos bien, podríamos hacer un contraejemplo. Para mí el ejemplo más claro es tener, por ejemplo, una rueda, entre comillas, o sea, tener A, B, C, D, todo formando un ciclo Total. total, donde todas las aristas pesen 1 y una de todas pese 2. Obviamente el árbol de tendido es único y son todas las aristas menos la que pesa 2. Y obviamente entre esos dos vértices que estaban unidos por esa arista, siempre va a convenir usar eso, pero nunca va a estar Sí. en el árbol de tendido mínimo. Por Me más que sea parece. de peso 2, es un mejor camino que dar toda la vuelta por 5 aristas, pongámosle, Ujú. ¿no? Bueno, decía, si un grafo es no pesado, ¿se puede utilizar Dijkstra para obtener los caminos mínimos en dicho grafo? C. No hay que usar BFS para obtener no hay que usar BFS para obtener los caminos mínimos. Bueno, si un grafo es no pesado, usar BFS es una muy buena idea porque nos va a dar todos los caminos mínimos. Pero, si un grafo es no pesado, ¿se puede usar Dijkstra? Más allá de que podemos usar BFS, ¿se puede usar Dijkstra? Digamos la pregunta ahí.
siempre podés poner todos los pesos a 1, correcto, como dice Lucas, y usar Dijkstra. Y Dijkstra, que es lo que va a hacer la solución correcta, ¿sí? Va a tardar más, entonces, si ustedes pueden elegir para un grafo no pesado, usen BFS, pero ese ejercicio preguntado se puede y se puede. Así que ahí está. A ti. Sí, dame un segundo y comparto. Buenísimo. ¿Y se ve la pantalla? Sí. Dale. Arrancamos con un ejercicio, en definitiva un seguimiento de maximización de flujo, más que nada como a modo de repaso. Eh, Bien, ¿qué algoritmo nos sirve para esto? ¿Alguno quiere comentar? Alguien. Alguien, perdón. Bien, Ford-Fulkerson. Eh, y cuáles eran las condiciones que teníamos para poder usar Ford-Fulkerson, ¿no? Para poder resolver el problema de maximización de flujo. ¿Cómo tenía que ser el grafo? ¿Qué condiciones tenía que cumplir? ¿Algunos se acuerdan? Bien, acá Santiago dice, tenía que tener una sola fuente y un solo sumidero. Eh, Martín dice, sin bucles, sin ciclos entre dos vértices, una fuente y un sumidero. Bien. En caso de que haya bucles, ¿qué es lo que había que hacer? Se elimina. Bien. En caso de que haya ciclos entre dos vértices, eh, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, sí, acá Leonel dice, se pone un nodo intermedio, se agrega un tercero. Bien, ¿y cuál debería ser el peso de ese tercer, eh, tercer nodo? Digamos, no el peso, digamos, el peso de las aristas, ¿no? Porque cuando agregamos un nodo, agregamos en realidad también una arista. Bien, el que la arista en la que decidí meterlo, el mismo que la original. Bien. Y después teníamos también que tiene que haber una sola fuente y un solo sumidero. En caso de que tengamos más de una fuente o más de un sumidero, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Ok? Acá Ramiro dice una superfuente. ¿Qué sería eso? ¿Querés comentar un poco? Claro, acá dice con infinito de peso, ¿no? Sí, deberíamos agregar un nuevo nodo que sea como la superfuente o super sumidero y que en el caso de que sea fuente, que tenga aristas hacia todas las fuentes originales, y que el peso de esas aristas debería ser infinito, porque en definitiva la restricción de cuánto flujo va a poder pasar se va a dar después, en base al, como a las restricciones de las aristas que salen de las fuentes originales, ¿está bien? Independientemente de que nosotros le pongamos infinito, después se va a terminar ajustando con, eh, con el peso de las aristas originales, ¿sí? Y en el caso del sumidero pasaría lo mismo. Deberíamos poner, de aristas desde todos los sumideros que teníamos hacia ese super sumidero con peso infinito, que pasaría lo mismo. En definitiva, la restricción va a seguir estando, a partir de las aristas originales. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto.
Bien, entonces vamos con un seguimiento. Supongamos que tenemos a ver si agarro el puntero láser. Bueno, supongamos que tenemos este grafo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para aplicar el algoritmo este? Buscar un camino mínimo. Antes, ¿sobre qué grafo habría que buscar el camino mínimo? Este es el grafo original que tenemos, ¿no? Bien, hay que crear la red residual, el grafo residual, correcto. Entonces, ¿y qué propiedades tiene que tener ese grafo, la red residual? Como nodos, va a tener los nodos originales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Como aristas, ¿cuáles van a ser las aristas? Las mismas aristas de las originales, pero con los pesos sobrantes. Bien, vamos a tener, por un lado, las aristas originales. Digamos, inicialmente va a ser igual que el grafo original, ¿está bien? Va a tener las aristas originales. Pero después, a medida que le empecemos a mandar flujo por cada una de las aristas, lo que vamos a hacer es agregar aristas de retorno, ¿está bien? Que en definitiva es si la arista original, digamos en el sentido original, va a representar la capacidad que tiene, que le sobra para pasar por esa arista. Y la arista que vuelve, la que agregamos, la que tiene el sentido inverso, va a representar la capacidad que está siendo usado por esa arista, ¿no? Digamos, por esa unión entre dos vértices, ¿sí? Entonces, y justamente por ese motivo no se rompe todo cuando tenemos aristas antiparalelas, ¿no? Porque en definitiva es como que ya tenemos las dos aristas en los dos sentidos, entonces ¿a dónde le agregás la que vuelve? ¿No? Por eso agregando el nodo extra se soluciona. Entonces, bien, Felipe acá dice, en un principio va a ser igual que el grafo original. ¿Por qué? Porque en realidad no le estamos mandando flujo por ningún lado, ¿no? Entonces, suponiendo que nada, este es nuestra red residual, lo primero que vamos a hacer es lo que había dicho Leo al principio, que es buscar el camino mínimo. ¿Qué algoritmo vamos a usar para buscar el camino mínimo? Bien, BFS. Eh, perfecto. Entonces, buscamos el camino mínimo. Ah, ¿y por qué BFS si es un grafo pesado? ¿Por qué usamos BFS? También, busca el camino mínimo con menos vértices. En definitiva, no le importan los pesos, busca en relación a los vértices. Claro, no importan los pesos. Lo que importa es saber que todavía puedo mandar flujo al, al sumidero, ¿no? Porque yo podría usar, por ejemplo, Dijkstra, pero en definitiva no va a aportar de nada, porque lo que va a tratar de hacer es buscar el camino mínimo, que en definitiva va a tratar de mandar la menor cantidad de capacidad posible o algo así, ¿no? Entonces, conviene usar BFS. Y DFS también funcionaría, pero nada, el problema es que no puede llegar a no converger, ¿sí? Que es lo que dice acá Leo. Bien, entonces, dado que ya más o menos ya entendemos cómo funciona Ford-Fulkerson y qué es lo que tenemos que hacer, vamos a hacer el seguimiento con el grafo este, ¿sí? Entonces, primero lo que hacemos es buscamos un camino mínimo, que era lo que había dicho. Entonces, por ejemplo, supongamos que encontramos este camino, ¿sí? Entonces, tenemos este camino y por este camino, ¿cuánto flujo podemos pasar? ¿Cuánta capacidad se puede mandar? 4. Es el mínimo de todo, ¿no? Pues en definitiva, si yo tengo una cañería y yo tengo que es el cuello de botella, lo máximo que voy a poder pasar es el mínimo, ¿sí? Entonces, le paso al mínimo. Una vez que le paso al mínimo, lo que voy a hacer es, esta arista la voy a invertir, porque en definitiva, en realidad voy a eliminar esta arista
que es la que indica la capacidad sobrante, porque no voy a tener más capacidad sobrante por esta parte, ¿no? Por esta lista no voy a poder mandar más nada, pues ya estoy mandando todo lo que podía mandar, que es este 4. Entonces, voy a sacar esta lista y voy a agregar la que vuelve, ¿sí? Y la que vuelve le voy a poner 4 porque es la capacidad que estamos usando, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con estas otras dos aristas, ¿sí? Tenía estas y esta. Esta iba con 10. En definitiva, yo podía mandar 10 de capacidad. Y ahora, como ya usé 4, lo que hago es, al 10 le resto 4, entonces me queda 6, y agrego una arista que vuelve, que tiene peso 4. ¿Por qué peso 4? Porque lo que estamos usando realmente es 4 de la capacidad total que había entre estas dos aristas, digamos, la capacidad entre estos vértices. Lo que estamos usando es 4. Y lo que nos sobra es 6. Lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Bien. En este caso lo que hago yo es sacar directamente la arista que iba, ¿no? La podrían dejar con peso 0, pero cuando calculan el camino mínimo con BFS, deberían tener en cuenta eso para no tratar de de encontrar un camino que pase por una arista que en realidad no tiene capacidad. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Buscamos otra vez camino mínimo. ¿Cuál es el cuello de botella en este caso? ¿Alguno quiere tirar por el chat? 6, sí. ¿Por qué? Porque esta puede mandar 6, esta puede mandar 8 y esta puede mandar 10. Como este 6 es el más chico, este termina siendo el cuello de botella, que es, en definitiva, todo lo que voy a poder mandar como por este camino, ¿sí? Entonces, ahí actualizamos la red residual, ¿y qué va a pasar? Acá, como ya estaríamos usando toda la capacidad, se va a ir esta lista. Este 4 va a tener esta lista que tenía peso 4, que es lo que estamos usando hasta ahora, va a pasar a tener peso 10, porque le mandamos 4 por este camino y después le mandamos 6 por este camino. Entonces, esta lista ya no tendría más capacidad y ya estaríamos usando el total, que era 10, ¿no? Entonces, sería esta y esta quedaría con peso 10. Acá agregaríamos una lista que vuelve con peso 2 y dejaríamos, perdón, una lista que vuelve con peso 6 y acá dejaríamos esta con peso 2. Y acá quedaría que una lista que va con peso 4 y una lista que vuelve con peso 6. ¿Está bien? Entonces, quedaría algo por este estilo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Una pregunta, ¿camino mínimo por cantidad de vértices o aristas? ¿Y qué diferencia habría? O sea, hay una arista por cada dos vértices. Entonces, siempre si es un camino mínimo de, de mínima cantidad de vértices, también va a tener la mínima cantidad de aristas, ¿no? O capaz no entendí la pregunta. Eh, ¿Se entendió eso? ¿Leo? Porque podría haber sido 0, 1, 2. A ver. Vos lo que decís es, estábamos parados acá, ¿no, Leo? Estamos parados acá. Pero tiene una arista más. Vos decís que hay... No estoy seguro, digamos, a qué camino... decime si... Ah, 0, 1, 0, 1, 2, 4. ¿Y este decís? Digamos, ¿este camino estás diciendo?
4, 5, ¿no? Claro, lo que tiene es que tiene tanto un vértice más como una arista más, ¿no? Porque en definitiva, acá tiene una arista, dos aristas, tres aristas, cuatro aristas, ¿sí? Y este camino tenía una arista, dos aristas, tres aristas. Y este camino tenía uno, dos, tres, cuatro vértices, o depende de si cuentan los extremos o no, pero bueno, es lo mismo. Eh, y este tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, este camino le gana, digamos, eh, de todas las formas, ¿sí? Lo que se cuenta es eso, digamos, no se cuenta el peso de las aristas, si es la duda que tenías, que eso es lo que les decía de por qué no usamos Dijkstra. O sea, nosotros no queremos minimizar el camino teniendo en cuenta el peso de las aristas. Yo creo que lo podrían hacer y seguramente funcione, pero no va a funcionar, no va a servir de nada hacer eso. Es más, seguramente se va a terminar usando mucho más las aristas estas de retorno que usando BFS, ¿sí? Es que efectivamente con Dijkstra va a tardar muchísimo más. Con DFS puede tardar muchísimo más. Y con ninguno de los dos se asegura que converja. Claro, O sea, con de los hecho, números todos estos enteros que tenemos probablemente, eventualmente va a converger. Pero puede tardar un montón. Con BFS, por lo menos está acotado. claro, de hecho, usando Dijkstra como que te estás esforzando por hacer las cosas mal, básicamente. Porque vos lo que vas a tratar de hacer es minimizar el camino. Entonces vas a tratar de agarrar las aristas más chicas, que las aristas más chicas es por donde menos flujo puede pasar. ¿Está bien? Entonces, eh, nada, Dijkstra creo que es de los tres, como decía Martín, es la peor. Dijkstra o cualquier algoritmo que tenga en cuenta los pesos, ¿no? Bellman-Ford o lo que use, cualquier camino mínimo que tenga en cuenta el peso de las aristas. Eh, y, y BFS es lo mejor, ¿no? Porque de hecho encuentra caminos mínimos, teniendo en cuenta las aristas no pesadas, ¿no? Pero bueno, hasta acá vamos bien. Si tienen alguna duda, pregunten, aprovechen ahora. Como hizo Leo, no hay problema. Bien. Eh, entonces, buscamos otro camino mínimo, por ejemplo este, agarramos 0, 2, 4, 5, y en este caso, ¿cuál es el cuello de botella? 4, bien, que es esta arista, ¿no? Esto es, como siempre, es siempre el mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez esto se va a terminar completando, porque acá podía pasar 4. Acá va a quedar esta arista con 10, esta arista se va a ir, esta arista va a quedar 5 con la capacidad sobrante y 4 la arista que vuelve, y acá va a quedar 6 con capacidad sobrante y 4 la arista que vuelve, ¿no? Y es esto. Bien, último camino. Va, no sé si el último, pero bueno, hacemos otro camino. Hasta ahora, y obviamente cada vez, ¿no? Definitiva, cada vez que ustedes van actualizando, lo que me fui olvidando, es, ustedes encuentran el camino mínimo, ven que esta es como el cuello de botella, ¿no? Que es este 4, y lo que hacen es actualizar el flujo, ¿no? Entonces, el flujo original era 0 y va a pasar a ser 4. Acá en este caso el cuello de botella era 6, entonces pasa de ser 4, pasa a ser 10. Acá era 4, entonces de 10 pasa a 14. Y por ejemplo, en este caso, que el cuello de botella va a ser 5, como dice Nicolás, que es por esta arista. Lo que hacemos es, bueno, actualizamos obviamente todas las aristas. Eh, Esta va a tener una arista que vuelve acá con peso 5 y la que iba va a quedar con peso 1. Esta va a quedar, la capacidad sobrante va a ser 1 y va a volver con peso 9. Esto va a quedar todo volviendo con peso 9. Y este va a quedar una que iba con peso 1. ¿Sí? Y actualizamos acá el flujo con, le sumamos 5, ¿no? Y tenemos esto.
Ahora lo que podemos hacer es, bueno, tratamos de calcular un camino mínimo y no vamos a poder porque en definitiva sí, podemos mandar acá con peso 1 y nada, no tenemos forma de llegar acá al sumidero, ¿no? Porque acá se nos corta y acá también se nos corta. Ok, en este ejemplo es medio choto porque no uso ninguna arista de retorno, entonces no se ve eso. Pero, ¿qué pasaría si yo encuentro un camino mínimo que usa una de estas aristas de retorno? ¿No? ¿Alguno quiere comentar? ¿En qué cambiaría? ¿O para qué sirven las aristas esas que agregamos que van en el otro sentido? ¿Con la capacidad usada? O sea, con lo que ya estamos mandando por esa arista. Se le restaría. ¿Qué cosa se restaría? A esa arista de uso o retorno. Ok. Entonces, por ejemplo, supongamos que por algún motivo bueno, que vamos a usar esta arista, ¿no? Que vamos a pasar, que usamos esta arista de retorno, en lugar de usar 5, poner que usamos 3, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Digamos, ¿cómo van a quedar los valores de estas aristas? Esta arista que tenía peso 5, si lo que pasamos a usar es 3, ¿no? Por acá, ¿no? ¿Cómo quedaría? 3 y 2. O sea, a ver, la suma de estas dos siempre tiene que dar 6, ¿no? Eso, claro. Entonces, supongamos que acá empezamos a pasarle, ¿no? Eh, suponemos que acá le pasamos 3, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es justamente eso, restarle. Entonces, le restamos a esta, va a pasar a usar 2, y esta le sumamos ese 3 y va a pasar a usar 4, ¿sí? Que en definitiva es como la forma de corregir, ¿no? Decir, uy, la cagamos en un paso anterior y estamos tratando de corregirlo, ¿sí? El flujo este, ¿cómo va a cambiar? ¿Tenemos que restarle al flujo este total o no? ¿O le tenemos que sumar? Alguno que se la juegue, que diga algo. Se Alguien que diga suma, algo, por bien, favor. bien, perfecto, se suma. Eh, o sea, siempre tratamos de maximizar el flujo, o sea, no vamos a estar restando el flujo este total, ¿sí? Pero sí, en las aristas estas, si usamos una lista de retorno, vamos a tener que restarle a la lista de retorno, ¿sí? Bien, con esto más o menos creo que esto de maximización de flujo, Ford Fulkerson, más o menos está. ¿Hay alguna duda hasta por ahora de esto? Bien, todo perfecto. No entendí lo último que explicaste, ¿por qué se incrementa el flujo? Bien, lo que digo es, ¿no? Supongamos que, bueno, este ejemplo es, como les decía, no se dio el caso, pero podría pasarse que cuando nosotros buscamos un camino mínimo, o sea, los pasos es, aplicamos BFS, encontramos un camino mínimo, encontramos cuál es el cuello de botella y actualizamos el peso de las aristas de ida y las aristas de vuelta y actualizamos el flujo total, ¿sí? Esos serían como los pasos que hacemos en cada una de las iteraciones, ¿no?
El grafo este, el residual, ¿no? Va a tener aristas que agregamos y aristas originales, ¿sí? O sea, en el sentido original y aristas en el sentido opuesto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos usar tanto aristas de las que teníamos, digamos, iban en el sentido original, o aristas que iban en el sentido opuesto. Si usamos las que iban en el sentido original, lo que vamos a hacer es, como les decía, a la arista esta le restamos, ¿no? Digamos, la capacidad de esta, la arista en el sentido original es la capacidad que me sobra usar, ¿sí? Y la arista en el sentido de retorno es la capacidad que estoy usando. Si nosotros en algún momento encontramos un camino mínimo que use una arista de retorno, por ejemplo, en este caso 5, supongamos que lo que usa este 5 es 3, lo que va a pasar es que nosotros le vamos a tener que restar, ¿no? A este 5 para que pase a usar 3 y a la otra sumarle, ¿no? Lo que me llevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta pasa a usar 3, esta quedaría en 3 y esta quedaría en 3, ¿sí? Que en definitiva es como la forma de arreglar la cagada que me había mandado antes, que le estaba mandando más flujo por esa arista de lo que realmente necesitaba, ¿sí? Y el flujo total, como acá dice Martín, siempre se aumenta, ¿no? En base al cuello de botella S, independientemente de si yo en el medio tenía una arista que iba en un sentido y iba en el otro. ¿Está bien? ¿Por qué? Pues siempre nosotros lo que buscamos es maximizar el flujo. O sea, en ningún momento el algoritmo va a minimizar el flujo, ¿sí? Porque en definitiva es, si yo puedo encontrar un camino mínimo desde la fuente al sumidero, es que todavía puedo mandar flujo, más flujo de lo que estaba mandando hasta ese momento, de alguna manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en este caso yo podía mandar 14, si yo encuentro un camino mínimo, independientemente de si usa una arista de las originales o de las nuevas, significa que yo puedo seguir mandando cosas, ¿no? Hasta el sumidero. Entonces, el flujo se va a maximizar, o sea, en ningún momento lo vas a minimizar, independientemente de si hay aristas que va a, en un sentido o en otro. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Se entendió eso más o menos? Bien, perfecto. Eh, si no hay dudas, pasamos a un ejercicio de Dijkstra, también otro seguimiento, ¿sí? Supongamos que tenemos este grafo, ¿sí? Y queremos aplicar Dijkstra desde 0, ¿sí? A todos los vértices. Primero, ¿qué estructura auxiliar vamos a usar? Heap, bien. Entonces, si ustedes tienen que hacer un seguimiento, lo primero que van a tener que hacer es dibujar el heap. Como decía ese, no es necesario que dibujen el heap, la estructura interna del heap, porque en definitiva, cuando ustedes implementan Dijkstra, están usando el heap como del lado de Bárbara, ¿no? Entonces, no es necesario, no les interesa a ustedes representar en el seguimiento la estructura interna del heap. Lo que sí es importante es que digan es un heap y sabiendo cuáles son las propiedades del heap, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos un heap. Lo primero que vamos a hacer es inicializamos los pesos, ¿no? De todos los vértices, ¿no? O sea, cuánto me cuesta llegar a cada uno de los vértices. Bueno, acá el 0 me va a costar 0 porque parto de ahí, ¿no? Y el resto de los vértices le voy a poner infinito, lo inicializo con infinito, ¿sí? Pues en definitiva, al principio me va a costar infinito llegar porque no sé ni cómo arrancar, ¿no? Entonces, y lo que hacemos es encolar en el heap el origen, ¿sí? De donde vamos a partir a hacer el seguimiento, ¿ok? ¿Qué hacemos primero? Bueno, desencolamos lo que teníamos encolado, el peso va a ser 0, como les decía, y la clave va a ser 0, desencolamos. ¿Qué hacemos? Cuando desencolamos,
en realidad encolamos los adyacentes, ¿no? Y visitamos este. Entonces, acá encolamos este y este, actualizamos los pesos, ¿no? Entonces, el peso va a ser, voy a decir, bueno, el peso este del 1 va a ser el peso que tenía acá de donde estaba parado, que es el original, que es 0, y ahí respondo a tu pregunta, Gastón. Eh, Bien, cuando encolamos acá, lo que vamos a hacer es, bueno, me fijo cuál es el peso de 1 y cuál es el peso de 4, ¿no? Con qué peso lo tengo que encolar. Como acá yo estoy parado en 0, que el peso de 0 yo voy a tener, además de un heap, yo voy a tener un diccionario de pesos o de distancias, y también voy a tener un diccionario de padres, que no lo estoy representando acá, pero nada, estaría bueno tenerlo representado en algún lado, que acá no lo tengo, pero debería. Lo que digo es, bueno, me fijo cuál es el peso de 0, el peso de 0 va a ser 0, en realidad lo estoy representando acá, ¿no? Con los numeritos estos, este sería como el diccionario. Entonces, el peso este de 0 es 0, el peso de 1 va a ser el peso de 0 más el peso de esta lista, que es 2. Entonces voy a tener peso 2. Peso de 4 va a ser el peso, digamos, el costo para llegar a 4 va a ser el costo que tenía de llegar a 0 más el costo que tenía de llegar a 3. ¿Sí? Entonces, encolo 1 y encolo 4. ¿Sí? ¿Con qué pesos? Con peso 2 y peso 3. ¿Sí? Que fue lo que les comentaba. Entonces, este ya va a quedar como visitado. ¿Sí? ¿Y qué hago? Bueno, tenía estos dos, voy a desencolar el más chico, que era este 1. Ahí creo que a Gastón ahí le respondió Martín. Eh, desencolo el más chico, que es este, el 1. Entonces, desencolo el 1, vengo acá, ¿y qué voy a hacer? Otra vez voy a hacer lo mismo con los adyacentes. Digo, bueno, ¿cuáles son los adyacentes? Tengo este 2, y voy a decir, bueno, actualizo el peso de este 2, que como 1 tiene peso 2 y la arista esta tiene peso 1, la distancia de 2 va a ser 3, ¿sí? Entonces actualizo eso en el diccionario de distancias. ¿Y qué hago? Bueno, encolo 2, que está acá, con el peso que tiene, que sería 3, ¿sí? Ahora voy a tener esto en el heap. ¿Qué hago ahora? Ahora, otra vez, voy a sacar del heap el mínimo. En este caso, como tengo estos dos, voy a sacar cualquiera de los dos, pero poner saco este. Bueno, saco este, estoy parado acá. ¿Y qué hago? Hago lo mismo. Me fijo acá en los adyacentes. Entonces vengo acá, tengo este 5, que como el costo que tenía para llegar a 4 es 3 y el peso de esta lista es 6, el costo para llegar acá va a ser 9. Lo mismo acá. El costo que tenía para llegar acá era 3, el costo este es 2, el costo este para llegar al 3 va a terminar siendo 5. Y como no tengo ninguna otra, no encolo ninguna más, lo que hago es encolo este 5 y este 3, que los tengo acá. El 3 y el 5, ¿sí? Y este ya va a quedar como visitado. Desencolo y voy a desencolar este. ¿Por qué? Porque lo que tenía era esto, ¿no? Tenía el 2, el 3 y el 5, y el que tenía peso mínimo era este, el de distancia mínima, ¿no? Y lo que hago es, lo desencolo. Cuando vengo acá, otra vez voy a hacer lo mismo, voy a recorrer los adyacentes. Tengo este adyacente y este adyacente, ¿sí? Cuando vengo acá, me va a decir, bueno, el costo que tenía para llegar acá era 5 originalmente y el costo ahora para llegar acá es 5 también, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo que tengo para llegar al 2 es 3, el costo de esta arista es 2, entonces 3 más 2 es 5, ¿sí? Entonces, esto directamente no actualizo nada porque ya no puedo mejorar la forma en que tenía de llegar, ¿sí? En los otros casos, como era infinito siempre lo podía mejorar, pero en este caso, como ya tenía 5 y ahora también es 5, me da lo mismo, queda igual, ¿sí? Que eso en realidad ese queda igual, acá ustedes no lo van a ver, ¿no? Pero si tuvieran el diccionario de padres, lo que verían es que no se modifica el padre, o sea, el padre de este va a seguir siendo este 4, ¿sí? Bien, y
Y bueno, vengo a este, que como tenía peso infinito, el 8, que es 3 más 5, 8 es menor que infinito, entonces este si lo actualizo y actualizo acá. ¿Sí? Bien. Eh, ok. Entonces, esto, ahora hago otra vez lo mismo, saco el mínimo, que es este el 3, ¿no? Que era el que tenía por acá este, ¿no? Que tenía peso 5, o sea, el costo para llegar era 5. Entonces, desencolo este, pongo esta arista porque lo que les decía, yo iba a tener que venía de esta arista, que fue la primera que encontré, ¿sí? O sea, que venía de este vértice, o sea que el padre es 4. Y lo que voy a hacer es lo mismo, o sea, voy a recorrer los adyacentes, ¿sí? Yo voy a tener este, la arista esta tiene peso 7, yo acá tengo peso 5, entonces 7 más 5, esto no debería ser 13, esto debería ser 12. Eh, este va a tener peso 12, y este, que como el peso este era 5 y este es 1, va a tener peso de distancia 6, ¿sí? Hasta acá vamos bien, pues estoy yendo capaz rápido, pero en definitiva es Dijkstra, pero nada, o sea, si es el seguimiento, si hay alguna duda me para, ¿sí? Sí. Una cosa, también tendrían que ver el 2 estando parado en el 3. El tema es que no van a mejorar, obviamente, porque van a tener 5 más 2 7, que es peor que 3. O sea, Pasa el siempre, tema, el tema es que 2 en realidad ya está visitado. no importa, en el algoritmo siempre se ven los adyacentes. El tema es que no va a mejorar. O sea, no hay forma de que lo mejore, porque los pesos son positivos. Pero el algoritmo en No, ningún momento evita los que ya están visitados de los que ya se salieron. No es necesario tampoco, no cambia nada. claro, ok. Eh, es que tampoco lo mejoraría igual, No, ¿no? no, no, nunca lo va a mejorar. El tema es que si se ve el código nunca evita fijarse el padre, nunca evita fijarse alguien que ya está visitado. El tema es que nunca lo va a mejorar. Claro, ok. No Eh, debería. claro, claro. Eh, bien. Bueno, nada, en definitiva, otra vez, ¿qué hacemos? Encolamos el 6, 8 y el 2, como no mejora, como decía Martín, no lo vamos a encolar. Eh, y sacamos el mínimo. Como teníamos el 8, el 7, el 5 y el 6, y el mínimo era este el 8 con 6, sacamos el 8. Y otra vez hacemos lo mismo, ¿no? Recorremos los adyacentes, otra vez va a pasar lo mismo, recorreríamos el 3, el 7 y el 9. Estos los actualizamos, el 9 lo actualizamos porque tenía peso infinito y ahora pasaría a tener peso 16. Y el 7 nos va a dar lo mismo, ¿no? Porque tenía peso 8 y ahora también tendría peso 8, ¿sí? Sí. Eh, bien, y ahora ¿qué hacemos? Otra vez, que quedaría como visitado, ¿no? Pasaríamos a recorrer el 7, ¿no? El 7 va a tener otra vez como adyacente el 8 y el 2, que no lo va a mejorar. Y este 10, que como tenía peso infinito, va a pasar a tener peso 12, ¿sí? Eh, y este sí lo metemos en el heap, ¿está bien? Bien. Y ahora venimos acá, ¿no? Que era el mínimo, porque el 5 tenía peso 9, ¿sí? Entonces sacamos el 5 y recorremos los adyacentes. Otra vez este no lo va a mejorar y recorre que este tenía peso 13, que en realidad era 12 porque había sumado mal, pero igualmente lo mejora porque acá tiene 9 y 9 más 2, 11, entonces lo mejora. Acá en realidad se podría actualizar el heap o se podría, digamos, volver a encolar encima. Creo que es lo mismo, ¿está bien? Eh, y nada, encolamos y este quedaría como visitado, ¿no? O en definitiva estaría visitado. El 6 otra vez pasaría lo mismo, sería el mínimo,
Entonces desencolamos, porque tenía peso 11, el resto tiene peso mayor. Desencolamos este y, recorremos los adyacentes, ¿sí? Recorremos este y este. Como estos dos ya no van a mejorar. Vemos este, a ver si mejora. Tenía peso 16, con 11 más 4 sí se mejora. Entonces mejoramos el peso de este, le ponemos 15, lo encolamos acá. Y sacamos otra vez, ahora desencolamos el mínimo, que es este 10. El 10 este tiene solo este adyacente que no lo mejora, entonces no hace nada. Y definitiva después el único que queda es este, que lo desencolamos con este peso. Bueno, en realidad venimos acá, vamos a desencolar este que ya estaría visitado, entonces no hace nada. Y lo mismo con... Bueno, creo que hice mal el seguimiento acá, pero bueno, acá con este 16 también no lo... Ah, no, está bien, está bien. Este quedaría, lo descartamos porque ya está visitado. Queda este 9, lo desencolamos. Este lo visitamos porque ya esto va a dar lo mismo, ¿no? Los adyacentes no se van a mejorar. Y ya con eso ya quedarían todos visitados. El último que quedaba era este, que también ya estaba visitado, el nuevo, ¿sí? Y con eso ya quedaría todo el heap, todo el camino mínimo. Las distancias quedarían en el diccionario de distancias y después, si quisiéramos rearmar el camino, tendríamos que ver el diccionario de padres, ¿sí? Que en definitiva diría, no sé, tendría como clave 10 y como valor 7, como clave 7 y valor 2, como clave 2 y valor 1, como clave 1, valor 0 y como clave 0, valor null o algo así, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos rearmar el diccionario, rearmar el recorrido, ¿sí? Bueno, creo que, nada, ¿quedó alguna duda de Dijkstra? De cómo hacer el seguimiento, lo mismo que dijo ese, ¿no? O sea, ustedes no pueden mandar un video, entonces está bueno que muestren paso a paso cómo se va modificando las estructuras auxiliares, ¿no? El heap, los diccionarios eh, y eso. Gastón, fíjate que Sí, en realidad, o sea, no está explícito el diccionario, pero son las aristas verdes que están en el dibujito. claro, digamos, el diccionario de distancias estaría representado con estos valores que tenés acá, ¿no? Y el diccionario de padres son estas aristas verdes. Como le decía, o sea, rearmar el camino este sería, yo vengo acá, el diccionario de padres va a tener eh, clave 10, valor 7, clave 7, valor 2, clave 2, valor 1, clave 1, valor 0, clave 0, valor null. Entonces, y ahí lo van rearmando. Pero sí, nada, el seguimiento lo pueden armar teniendo la tablita esa de, de con los diccionarios de padres y de distancias, o lo pueden tener, o pueden hacer esto aclarando, digamos, que tiene un diccionario de padres y distancias, ¿no? Y obviamente mostrando los distintos estados del heap, ¿no? Pero nada. Sí, digamos, pueden usar la tablita, está bien. La pasen más claro también. Lo único que a nosotros nos interesa es que nos quede claro qué es lo que están haciendo. Porque si nos muestran nada más, o sea, si nos muestran esto como resultado y nos mandan esto, como bueno, ¿qué hizo? No tengo ni idea. Llegó al resultado, bien, le aplaudimos. O sea, sabe sumar en largos de aristas y ver cuál es el camino mínimo. Ah, ojo, es lo único que podemos adivinar que hicieron si mandan esto. Nada más. O sea, si no hay una explicación de parte de ustedes, o un paso a paso o algo. Y que escriban el genérico de, bueno, el algoritmo de Dijkstra funciona así y ponen el resultado, es lo mismo. Ah, sí, eso tampoco sirve.
En otros parcialitos hubo buenas explicaciones de los algoritmos, pero no servía para hacer un seguimiento. Bueno, si no hay dudas de esto, dejo a ese que sea con otros ejercicios. No sé si quieren hacer una pausa. Eh, ¿Ese estás ahí? Bueno, hagamos esto. Volvamos y ¿Quieren cuarto hacer pausa entonces? y hagamos Me y quiero hacer café, sí. listo. Ahí corto la Dale. grabación.